Bueno, lo que intentamos un poco es que al tirar, ¿ves? Al tirar el producto no salte y se quede directamente puesto en la plancha. Si hubiéramos utilizado un desengrasante de planchas para, por ejemplo, el súper, a ver, no sé si... Bueno, ahora ya se ha enfriado la plancha, luego si queréis lo volvemos a hacer. El súper lo que haría sería, pues eso, formaría bolas y empezaría a moverse. La cuestión de este... Se ve que hierve más. Eso es, que empieza como a saltar, ¿no? Realmente si el producto... Eso es, ¿vale? Entonces, bueno, pues dejamos actuar durante un momento y o lo quitamos con la plancha, yo lo podría quitar con la espátula, o directamente le ponemos el agua para aclararlo. Entonces, también es verdad que la plancha está sucia, está con aceite quemado, no está con producto, ¿no? De haber hecho hamburguesas o haber hecho, yo qué sé, longanizas, butifarras, lo que sea, ¿no? O panceta. Pero ya veis que bueno, realmente si hubiera tenido restos de producto tendríamos que haber frotado un poco con la espátula, pero ya veis que, bueno, que el aceite, por lo menos el aceite quemado, es momentáneo. Y ya habéis visto que no he bajado el fuego ni nada, hasta 200 grados. De hecho se oye cómo está calentando. Para terminar, típico, ¿qué es lo que pone la mayoría de los hosteleros, de las personas que trabajan con planchas? O un poco de aceite, perdón, un poco de vinagre o un poco de limón.